Thank you very much for being here. My name is Jimena Perry. I am the coordinator for the Explorers Project of the International Federation for Public History. Today, we're going to have our monthly event. We have very special guests from Colombia, which is also my country, so I'm very happy that you are here. Thank you for accepting our invitation. I will ask the audience, please, to keep your mics muted. And if you have any questions or any comments or anything you want to share with us, please use the chat. And when the Q&A space comes, I will read the questions for you. This event is going to be mainly in Spanish, but I will try to translate as much as I can all the ideas and the presentations that Catalina Muñoz, Constanza Castro, and María Emma Wills are going to share with us today. Bienvenidos, mi nombre es Jimena Perry, soy la coordinadora del proyecto Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública. Bienvenidos a nuestro evento mensual. Hoy vamos a hablar sobre construcción de una ciudadanía crítica en el proceso de paz de Colombia, mi país. Entonces, este evento es muy significativo para mí. Muchas gracias, Catalina Muñoz, Constanza Castro y María Emma Wills, por aceptar nuestra invitación. Le pido al público que por favor mantenga su micrófono en mute, en silencio, y que todos los comentarios o preguntas que tengan, por favor, las hagan en el chat. Yo me encargaré de leerlas en el momento que haya preguntas y respuestas. Y ahora le dejo todo el piso a nuestras presentadoras de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por la presentación y por la invitación a que tuviéramos este evento de hoy en torno a Colombia, digamos, en el campo de la historia pública. El tema que elegimos mi nombre es Catalina Muñoz, soy historiadora, profesora en la Universidad de los Andes, y mi trabajo se concentra en la aplicación del conocimiento histórico para la construcción de paz en Colombia. Voy a moderar nuestra conversación de hoy, que tiene por objeto pensar en el rol del pensamiento histórico y la pedagogía histórica para generar ciudadanías críticas tan necesarias para la construcción de paz en el caso colombiano. Y para hablar de este tema, este cruce entre pensamiento histórico, ciudadanía y construcción de paz, invitamos a dos mujeres maravillosas que han pensado esto y sobre todo lo han puesto en práctica, que es tan importante, que son María Emma Wills y Constanza Castro. Entonces voy a empezar presentándoselas a cada una. María Emma es politóloga, tiene un doctorado de la Universidad de Texas en Austin, ejerció como profesora de ciencia política por muchos años en la Universidad de los Andes en Bogotá y en el IEPRI de la Universidad Nacional también aquí en Bogotá, y luego sirvió por varios años como asesora de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y en su paso por el Centro Nacional de Memoria Histórica, su aporte fue muy importante en temas de violencia de género y también de pedagogía. Trabajó mucho con maestros, produciendo materiales sobre cómo enseñar el conflicto armado en Colombia y pensando en el rol de esa educación y esa transformación desde la infancia para el futuro. Entonces, a partir de esa experiencia, la invitamos a esta conversación de hoy. Quiero señalar que además de eso, también fue la única mujer que integró la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas en el marco de los diálogos de paz de La Habana. Entonces, María Emma, gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Constanza Castro. Constanza Castro es historiadora de América Latina y de Colombia, especialista en el siglo XIX, en historia urbana, historia del capitalismo. Es profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes y lleva varios años dirigiendo una iniciativa, liderando una iniciativa que se llama Historia entre Todos. Es una iniciativa que cuenta con participación muy importante de estudiantes y exalumnos de la universidad. Se constituye como un semillero de historia pública y de pedagogía para la paz. Y desde ese espacio se han pensado mucho este rol de la pedagogía histórica para construir paz en Colombia. Entonces, pues bienvenida, Constanza. Entonces, el formato con el que vamos a manejar la conversación hoy es: yo les pedí a María Emma y a Constanza que cada una presente entre 10 y 15 minutos su trabajo en este campo, ¿no? ¿Cómo entienden ellas el rol del pensamiento histórico en la construcción de una ciudadanía crítica para la paz? Y que nos hablen de eso desde su experiencia, desde el trabajo que ellas han hecho. Y después vamos a abrir espacio para preguntas del público, entonces les agradecemos mucho si van pensando en sus preguntas, nos las van compartiendo por el chat, para que podamos hacer de esto un espacio más de conversación. Entonces, pues muchas gracias a todos y arranquemos con Constanza.
Listo. Muchísimas gracias, Catalina, por la invitación. Muchas gracias a la Federación, a Jimena y a Catalina en particular por habernos invitado. Me alegra muchísimo compartir esta charla con colegas a las que respeto y además aprecio mucho. Voy a hablar entonces, como dijo Catalina, de una iniciativa que hemos llamado Historia entre Todos y que es un proyecto de pedagogía para la paz que piensa, entiende el pensamiento histórico. Ay, perdón, si me están oyendo, que entiende que el pensamiento histórico es inherentemente político y es entonces motor de cambio. En esta iniciativa, entonces, cuestionamos, por un lado, la idea de neutralidad académica, así como de objetividad, que por supuesto ha sido ya fuertemente discutida hace un buen tiempo entre los historiadores, pero que aún suscita resistencias. Y por otro lado, consideramos que el rigor histórico, que no es igual a la neutralidad y a la objetividad, no riñe con el compromiso político con el presente. Y quisiera contarles muy brevemente, y yo tengo un, discúlpenme, no sé si es que hay alguien que tiene un micrófono abierto, pero perdón. Sí, ya, y quisiera contarles muy brevemente cómo surge este proyecto, porque la situación en la que surge explica quizá la visión que tenemos sobre el papel de la pedagogía para la paz desde la historia. Este proyecto se inicia, ay, y si tú, Jimena, de pronto me puedes ayudar con las imágenes, no sé si se logra, tú me vas diciendo. Sí, sí, sí. Quería mostrarles algunas imágenes. We are going to start sharing our screen. Eso. Avísame cuando vaya pasando. Listo, muchísimas gracias. Este proyecto se inicia en septiembre del 2016, hace 4 años, durante las semanas previas al llamado plebiscito por la paz que fue convocado por el gobierno de Colombia, como ustedes saben. En este plebiscito los colombianos debíamos votar si apoyábamos o no el acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Varias semanas antes. Un acuerdo que, como ustedes saben, tardó varios años en lograrse después de más de 5 décadas de guerra. El tiempo que duró la negociación y en particular las semanas previas al plebiscito fueron de enorme esperanza para quienes apoyábamos el proceso de paz. Teníamos la certeza de que iba a ganar el sí y que empezaría una nueva etapa en la historia de nuestro país tras la negociación con la guerrilla más antigua de América Latina y las promesas del gobierno de apoyar la reincorporación de sus miembros a la vida civil y política. Y fue en este escenario esperanzador en el que dimos estos primeros pasos. Formamos un grupo entre un par de profesoras del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, entre ellas Catalina, que está aquí, y algunos estudiantes con el propósito, teníamos el objetivo de visibilizar desde la historia la importancia que para el logro de la paz tenían algunos de los puntos del acuerdo. Entonces hicimos algunos videos cortos sobre desigualdad en la distribución de la tierra, las limitaciones en la participación política desde una perspectiva histórica, pero pensando en públicos amplios. Y bautizamos este proyecto Historias para lo que viene, pensando que estábamos a puertas de empezar una vida por fuera de la guerra. Cuando ganó el no, en octubre del 2016, pasamos de la esperanza a la incredulidad y luego a la tristeza y a una profunda sensación de impotencia. Hacía muy poco había ganado el Brexit en Inglaterra y Trump las elecciones en Estados Unidos, así que tal vez ustedes pueden imaginar la sensación que teníamos en ese momento. Pero además en el caso colombiano había un agravante y era cómo le explicábamos al mundo, pero sobre todo a nosotros mismos, que la mayoría de votantes hubiera votado no a un acuerdo que buscaba darle fin a la guerra. Los estudiantes que se acercaron a este pequeño grupo inicial aumentaron de manera muy importante después de esto y tuvimos que repensar entre todos cómo organizarnos, qué podíamos hacer desde la ciudad, que era la capital del país, cuando veíamos que la paz que tanto había costado estaba en riesgo. Y cuando veíamos que lo que habíamos discutido en la academia y las certezas que teníamos estaban lejos de la realidad que se evidenciaba en los votos. Que estábamos haciendo mal o que no estábamos haciendo o que no estábamos viendo. Y por lo menos cómo debíamos pensarnos, pues, al menos como historiadores en esta coyuntura. Además de participar con los estudiantes, si puedes poner la próxima, gracias. Además de participar con los estudiantes en las manifestaciones, la siguiente, gracias, perdón, en las manifestaciones multitudinarias que se dieron todas las semanas. No, mira, ya, este es bueno, y ya les muestro, y la siguiente, por favor. Historia entre todos. Eso. Esta es una de las manifestaciones que se hicieron durante este periodo de negociación entre los que habían ganado por el no y el gobierno colombiano. O sea, además de participar en todas estas movilizaciones, hasta
que duraron, pues que fueron casi semanales hasta el final del año, decidimos organizar 3 estrategias sobre la marcha, sobre las cuales podemos hablar un poco después, si ustedes así quieren. Y una de ellas fue Historia entre Todos, que se pensó, que es de lo que yo les voy a hablar, que se pensó como una estrategia de pedagogía, pero a largo plazo, y que empezó al mes siguiente y en la que pues yo trabajo desde entonces. Este fue nuestro inicio. Después de 4 años, esta propuesta inicial ha crecido considerablemente y además de ser un proyecto de formación de estudiantes que participa activamente de lo público, derivó también en un proyecto independiente por fuera de la universidad, formado por jóvenes historiadores que dieron forma a un colectivo y decidieron hacer de este trabajo su vida como profesionales comprometidos con el presente, y que hoy se llama Historia de Par en Par. Quisiera discutir brevemente algunos aspectos en particular que definimos muy temprano cuando empezamos este semillero, este grupo, y que, digamos, cuando empezamos en este proceso muy improvisadamente. Y es que, pues, ¿qué queríamos lograr? ¿Cómo podíamos lograrlo? ¿Y para qué lo hacíamos? Es decir, ¿qué sentido le veíamos a la historia como herramienta de paz? Y si quieres, ya la siguiente, gracias. Durante estos años hemos trabajado entonces en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas para trabajar con comunidades o grupos que están fuera de la universidad, por supuesto, entendiendo que los historiadores profesionales no son los únicos portadores del conocimiento acerca del pasado. Pero además, y esto es muy importante, entendiendo también que la paz no es un asunto del gobierno, de los actores armados o de las víctimas directas, sino que es un asunto de todos, y que todos estamos en la obligación de escuchar y reconocer el sufrimiento de las víctimas, apoyar los procesos de justicia, pero también interrogarnos, cuestionarnos y entender nuestro papel y nuestros vínculos con lo ocurrido, y sobre todo nuestro papel en las posibilidades de construir un futuro por fuera de la guerra. Diseñamos entonces ciclos de talleres en los que trabajamos por varias semanas con un mismo grupo y discutimos en cada una de las sesiones de estos ciclos acerca de problemas que son contemporáneos, que son próximos al grupo con el que estamos trabajando y que se deciden entre todos, y que giran muchas veces alrededor de temas gruesos como el género, la etnicidad, la desigualdad, la participación política, la distribución de tierras, pero en contexto y de manera histórica y con una mirada histórica. Estos talleres se han llevado a cabo, los hemos hecho en las bibliotecas públicas de Bogotá, si quieres podemos ir pasando, que hacen parte de la red de bibliotecas públicas de Bogotá y que está localizada en diferentes lugares de la ciudad, que atienden a públicos muy distintos, especialmente en términos de clase, y que y que tuvo una asistencia sostenida por sesión muy alta, entre 8 y 100 personas en general, de todas las edades, pero especialmente jóvenes y adultos. Si quieres pasar la otra. Estas son algunas imágenes de los ejercicios que hacemos en nuestras bibliotecas, y yo creo que la siguiente también. Gracias. Hemos trabajado también en algunas de las llamadas zonas legales transitorias de normalización, que es donde debían agruparse los guerrilleros que participaban en el proceso de paz durante la etapa de dejación de armas. Esta es una imagen de la zona veredal en el Guaviare, y si quieres podemos pasar a la otra, en el Cesar. Y hemos estado en otras regiones, si quieres avanzamos en la otra también, hemos estado en otras regiones del país, como Tumaco, en el Pacífico colombiano, que es una zona muy golpeada por la violencia aún hoy, y en San Vicente del Caguán, que también fue una zona muy importante de presencia de las FARC. Si quieres, la otra también. Gracias. Eso también es en Tumaco, y la siguiente ya es en San Vicente del Caguán. Partiendo de algunas de estas ideas previas, lo que ya les he comentado, pensamos que en que estos talleres deben contribuir de alguna manera a incentivar estos elementos pedagógicos que consideramos fundamentales también en nuestras clases, que son básicamente el pensamiento crítico, la empatía y especialmente el pensamiento histórico. Y estos 3, digamos, objetivos pedagógicos son muy complejos, pero son los que nosotros tratamos de incentivar normalmente como profesores en un salón de clase. Solo que en este caso tratamos de pensarlos por fuera de las aulas y en diálogo con una sociedad que busca con mucha dificultad transitar, salir de la guerra. Entonces, ¿qué ejercicios hacemos? Como les digo, muchos son en buena medida los ejercicios que vienen de la misma experiencia de trabajo como historiadores. Pero también hay algunos que vienen de la pedagogía y de las formas como los pedagogos han tratado de pensar cómo es que aprendemos.
pero no solo, digamos, desde la razón, sino también desde las emociones, que es justamente lo que nosotros que nos formamos como académicos perdemos de vista, lamentablemente. Si quieres pasar a la otra. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tratamos de trabajar alrededor del pensamiento crítico, realizamos ejercicios que muestran, por ejemplo, una selección sesgada de fuentes pues como esto determina nuestra versión específica de algún proceso, algo que para los historiadores es una obviedad, pero que es muy poderoso a la hora de discutir con públicos de no historiadores. Hacemos, por ejemplo, ejercicios sobre algún evento o un hito del pasado elegido por el mismo grupo, nos dividimos en subgrupos y le damos también a cada uno diferentes fuentes que permitan a cada grupo construir una versión distinta de lo ocurrido. O sea, fuentes muy sesgadas, digamos, escogidas con anterioridad, que permitan que ese grupo pueda narrar la historia de cierta manera. En Bogotá, por ejemplo, hemos usado, por ejemplo, el caso del asesinato del líder de Gaitán, el líder liberal popular en 1948, en lo que se llamó el Bogotazo, que es un evento sobre el que la mayoría de los adultos tienen alguna opinión. Y les pedimos que narren a partir de sus fuentes, de las fuentes que tienen, no de sus percepciones previas, de las fuentes que tienen nada más, cómo ocurrió este asesinato y quiénes fueron, según estas fuentes, los responsables. Y esto es, digamos, es muy claro. Un grupo concluye que fue un complot de la CIA, otro grupo concluye que fueron comunistas financiados por la Unión Soviética, otro grupo concluye que fueron miembros del Partido Conservador, otro grupo dice que fue un ajuste de cuentas personal. Y para todo hay evidencia. A partir de este ejercicio, volvemos al presente y hacemos un ejercicio similar, pero sobre algún proceso hoy. Y aquí la situación empieza a complicarse, pero la insistencia es la misma. O sea, de dónde viene la información que recibimos, cómo esta información parcial, cómo con ella construimos ciertas ideas, cómo tomamos decisiones a partir de esta información, que ya sabemos que tiene pues un innegable impacto en nuestras formas de participación política. Pero ese es un ejemplo. Otro ejemplo es como cuando queremos trabajar, pensar como en la empatía. Y esto es como les digo, un asunto que es muy importante en el presente, sobre el que los historiadores quizás deberíamos trabajar mucho más. La historia sin duda, y eso lo saben quienes estudian historia, permite acercarse a la diferencia, ponerla en contexto, tratar de entender y poner en discusión diferentes formas de ser en el mundo. Tratamos entonces de hacer ejercicios que cuestionen ideas fijas, prejuicios o privilegios, y esto por supuesto es muy complicado, pero son, digamos, son unos momentos en que los ejercicios sí nos permiten ver algunas cosas a todos los que estamos participando. Y intentamos lograrlo a través de ejercicios que los pedagogos llaman de disonancia cognitiva, que son los que producen algún tipo de choque con las propias convicciones. Y les doy un ejemplo. Si quieres podemos ir avanzando, que yo creo que ya se me olvidó. Aquí, bueno, estos son algunos ejercicios, líneas del tiempo. Si quieres el siguiente, estos son cartografías que tienen que ver con prejuicios. El siguiente, estos son también ejercicios cartográficos. Otros si quieres. Por ejemplo, este. Y esto es un ejemplo pues muy sencillo y muy de historiador, digamos. Digamos, cuando hablamos de género, si estamos en una discusión sobre género, por ejemplo, usamos fuentes que muestran cómo se pensaban los derechos de las mujeres en Colombia en los años 30, que es este el caso, como cuando el movimiento feminista, digamos, estaba cobrando mucha fuerza. Y con respecto a las luchas de las mujeres por el derecho a la educación, discutimos frases como estas. La patria no necesita que ellas se doctoren, las mujeres no deben tener más campo de acción que las paredes de la casa. Y esto lo dice un parlamentario en el Congreso de la República. Cuando nosotros discutimos eso en estas sesiones, la reacción en general es de rechazo. La gente, digamos, considera, y eso independientemente del lugar en el que se esté, pero en general hay una reacción de rechazo, que se considera discriminatorio, desigual, en fin. Pero cuando en otro momento del taller, en otro ejercicio, se les pregunta a las mismas personas qué piensan acerca, por ejemplo, del matrimonio entre parejas del mismo sexo, que es un problema que nos compete en el presente, la respuesta es muy distinta. Y aquí, por supuesto, lo que nos interesa no es hacer un juicio moral sobre las posiciones de nadie, ni estamos tratando de hacer equivalentes las dos situaciones, pero sí de situar a los participantes como actores históricos en el presente. O sea, ¿cómo se posicionan frente a un problema que les compete hoy como actores históricos? ¿Cómo se ven comparativamente con esos actores que acaban de juzgar en el pasado? Estos ejercicios son muy poderosos porque los hacemos en un contexto en el que la historia y el pasado están presentes.
lo que hemos visto es que la distancia temporal permite hacer más fácilmente ciertos juicios, incluso manifestar más empatía o asumir que se habla de un problema superado sobre el que ya hay consenso, y por lo mismo menos temor a opinar, como por ejemplo lo que ven aquí en esta cita. Pero estos juicios o apreciaciones son más difíciles de hacer en el presente, pues la distancia emocional es mucho menor. Pero esta comparación, el hecho de hacerlos de manera comparativa, produce incomodidad y hace visible la manera en que nos vemos y juzgamos a los actores del pasado y cómo nos vemos y nos juzgamos a nosotros mismos y cómo nos vemos como actores en el presente, actores históricos en el presente. Estos ejercicios llamemos de disonancia a partir de la historia, pueden contribuir, ojalá, a cuestionar estereotipos o dicotomías simplistas, quizá porque se transita por un camino que se mueve entre la evidencia, digamos, rigurosa, usada en la academia, pero también se pasa por una aproximación mucho más personal en la que las dudas, los temores, la indignación e incluso la vergüenza están presentes y hacen ineludible enfrentarse, digamos, a la complejidad de estas realidades. Y este es el último punto, y es, digamos, cuando hablamos de pensamiento histórico, pues, ¿qué tratamos de hacer ahí? Y yo creo que este es un punto muy importante que nos compete a los historiadores, y es que una de las primeras cosas que aprendimos cuando iniciamos estos talleres es que no es obvia la existencia de un pensamiento histórico, o sea, no es obvia, no está ahí, ¿no? Y que es parte de lo que podemos hacer como historiadores. Y con pensamiento histórico me refiero muy, muy esquemáticamente, y me disculpan todos los historiadores aquí, es que esa es la idea de que las sociedades no son estáticas, que si bien hay continuidades, las sociedades cambian, y que es en general pues lo que estudiamos los historiadores. En nuestros primeros talleres, por ejemplo, nos enfrentamos a comentarios permanentes sobre cómo Colombia es un país violento desde la conquista, o Colombia es un país corrupto desde que llegaron los españoles y se robaron todo el oro de los indios, y esto lo oí de un historiador. Entonces surge la pregunta, si nada cambia en este país, si todo ha sido siempre igual y además siempre malo, entonces ¿para qué participar políticamente? ¿Para qué votar? ¿Para qué organizarse alrededor de un proyecto político de cualquier índole? Una sociedad que está convencida de que no es posible el cambio posiblemente no participa políticamente o lo hace quizá pensando que la fuerza es la única opción. Ocurre lo mismo con lo que vivimos ahora. Estoy segura que ustedes han oído o han visto, yo lo vi esto en el periódico hace un tiempo, en el que alguien afirmaba textualmente que en Colombia, frente a la pandemia, desafortunadamente no pasa nada como nunca pasa, como no ha pasado. El pensamiento histórico lo que nos permite es ver los cambios, o sea, ver que hay cambios, ver que actores en el pasado han logrado esos cambios y ver las continuidades, pero en contexto. En general, se piensa la historia desde afuera, digamos, como el ejercicio de entender el pasado, lo que ya pasó, casi en sí mismo, como si pudiera lograrse por fuera de los interrogantes del presente en los que está inmerso quien relata, quien lee o quien escucha sobre el pasado, o como si estuvieran por fuera de sus expectativas de futuro. Y lo que yo quisiera resaltar es que el pensamiento histórico efectivamente nos permite mirar hacia el futuro, pero no por las lecciones que aprendemos de los datos del pasado, sino por las maneras en que nos permite pensarnos como actores históricos en el presente y entonces como actores políticos. El pensamiento histórico nos permite desnaturalizar lo que es histórico, es decir, romper con la idea de que algo siempre ha sido de cierta manera y entonces siempre lo será. La posibilidad que abre la historia al futuro es entonces, y en particular el pensamiento histórico que se incentiva con el acercamiento a la historia, es profundamente política. Así que la historia, digamos, la historia no solamente nos enfrenta al dolor, a la devastación y a la injusticia, sino también nos permite imaginar un futuro y reconocernos como actores históricos hoy para tratar de alcanzarlo. Y esto me lleva pues a terminar y es decir, bueno, entonces, ¿por qué trabajamos en esto? Y esto sí es un trabajo, digamos, en el que hay una profunda convicción entre todos los que hacemos parte de este proyecto. Y es que por un lado, sí creemos que, que la educación es un pilar fundamental para la construcción de paz, pero que debe ser una educación dentro y fuera de las aulas que incluya no solo el acercamiento racional, digamos, objetivo, el pensamiento crítico distante y separado de las emociones, sino que incluye esas emociones, el dolor, el entusiasmo o la vergüenza, no como fundamentales, no solo en una lenta sanación, digamos, en una sociedad que está en este proceso
de posconflicto, llamémoslo, aunque, bueno, eso es discutible, sino en el aprendizaje mismo. Porque además creemos que la paz requiere de un proceso largo y sostenido de discusión y cuestionamiento de los valores que privilegiamos, de nuestros prejuicios, de nuestras ideas fijas, de nuestras visiones del otro y de la diferencia, porque debe haber diálogos interculturales, intergeneracionales, entre diferentes clases, y es necesario estimular los escenarios para que esto ocurra, y porque también, como leí en un artículo de prensa hace un tiempo, porque si la guerra se crea en la mente de las personas, es importante que la paz se erija también en la mente de las personas. Y eso sería. Muchísimas gracias. Creo que se me olvidó mostrar las últimas imágenes, no sé si las quieres pasar rapidito. Estas son algunas imágenes de los talleres, una exposición que hicimos después del ejercicio de talleres, y ahora pues no podemos hacer talleres por la pandemia, entonces estamos haciendo una cátedra de paz en la universidad con invitados de muchos lugares del país. Eso sería. Muchísimas gracias, Constanza. Yo me olvidé cuando te presenté, ahora que veo los carteles de la cátedra, importantísimo, no como parte de la labor. Ahora que no podemos salir al mundo, pues lo que hicieron fue desplazar estas conversaciones a lo virtual en un apoyo a la Comisión de la Verdad, y muy recomendado para todos buscar la cátedra de paz que se hizo entre la Universidad de los Andes, la Comisión de la Verdad, unas conversaciones interesantísimas desde distintos sectores de la sociedad, importantes en este momento. Bueno, gracias a Constanza. Le paso la palabra a María Emma, y vayan preparando sus preguntas para que después podamos enriquecer esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Catalina y a Constanza y a Jimena. Yo les voy a contar de manera muy resumida lo que hicimos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y también las ideas que inspiraron el trabajo con maestros y maestras y también con colegas de distintas universidades a través de grupos regionales de memoria histórica. Entonces voy a arrancar con dos citas de maestros que yo creo que resumen mejor que yo por qué hicimos lo que hicimos. Entonces, en el primero, una maestra dice: en la educación tradicional se muestra el conflicto armado como algo afuera de la persona y de nuestra cotidianidad, pero la guerra es parte de nuestras vidas. Y la segunda cita es: esto era en 2016, estábamos todos esperanzados, como ya lo explicó Constanza, todos pensábamos que el plebiscito iba a pasar y en fin. Y otro maestro dice: la guerra que se va a terminar con las negociaciones entre el gobierno y las FARC es solo un pedacito de la guerra. Sí, entonces, dos ideas fundamentales para entender por qué trabajar la memoria histórica de manera intergeneracional y en la escuela. Una que tiene que ver con la guerra no es ajena a nosotros, así, por ejemplo, muchos y muchas colombianas sintamos que la guerra está allá afuera y que solo compete a los actores armados. La guerra realmente nos implica a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto, en ese sentirnos implicados en la guerra, pensamos en el trabajo intergeneracional que pueden hacer los maestros y maestras en el aula. Yo creo que esto lo compartimos con Catalina y con Constanza, la convicción de que realmente el relato histórico es una conversación pública. El relato histórico no es exclusivamente una conversación entre científicos y académicos, sino que realmente es una conversación con un sentido público, porque la manera como nos imaginamos el pasado marca nuestro presente, marca nuestra identidad y, si se quiere, nos lleva a tomar posturas frente al presente y al futuro. En otras palabras, dime qué historia te narras y te diré quién eres. Sí, así de sencillo. Dime cómo te imaginas que es tu pasado y te diré cómo votas en el presente o no votas en el presente por la manera en que imaginas ese pasado. Entonces, la imaginación del pasado no es un asunto de historiadores, es un asunto público y es un asunto también de educación política, como lo decía Constanza, y de educación ciudadana.
Bueno, quizás se me olvidó decir algo fundamental para que la gente de fuera también ubique el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica es una institución que se crea bajo la Ley 1448, que es la de Víctimas y Restitución de Tierras, y que básicamente le imprime o le da un mandato al Estado colombiano que tiene que ver con el derecho de las víctimas a la memoria y el esclarecimiento, y por el otro lado, con el deber de memoria del Estado. Ese deber de memoria del Estado colombiano se encarna, se condensa, se cristaliza en una serie de políticas y, en este caso, en una institución que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, que básicamente busca hacer informes sobre lo ocurrido en el marco del contexto armado. Ahora, para mí, personalmente, el hecho de los informes era un pedacito de lo que teníamos que hacer, porque como ya lo dije, esos informes podían ser muy rigurosos y terminar siendo ladrillos. Bueno, yo no sé si se dice así en otras partes del mundo, pero ladrillos que ponemos en una biblioteca y que no sirven de nada en nuestra vida cotidiana. Pero dado que estábamos enmarcados en el deber de memoria del Estado, para mí era fundamental que esos informes se convirtieran en motivo de discusión pública. Primer pilar de la memoria histórica y de la pedagogía. Los informes no eran la verdad, nunca los confundimos con, mira, aquí está la historia de Colombia y por favor repite lo que aquí dice el informe. Porque pensábamos que construir historia... Uy, yo no sé por qué como está retumbando. ¿A ustedes les retumba? No, se está oyendo bien. Ah, entonces es mi problema. Voy a bajar acá. Debe ser que alguno de nosotros tiene el micrófono abierto. ¿Cómo? De pronto, Jimena, si te aseguras que los micrófonos estén cerrados y si no, cerrárselos a todos menos a Mariana. Ok. Gracias. Sí, porque es que estoy oyendo un ceseo que me distrae. Entonces estaba diciendo que los informes, desde el punto de vista del deber de memoria del Estado, no pueden ser confundidos con la verdad, ¿sí? En parte porque la misma ley prohibía al Estado colombiano ser el gestor de una verdad oficial. Yo creo que aquí los historiadores que estamos reunidos, bueno, yo no soy historiadora, pero me encanta la historia. Entonces, los historiadores sabemos que el problema con la verdad oficial es que básicamente cierra la imaginación histórica y la conversación histórica para emplazar un único relato en el escenario público. Ese único relato para nosotros, en el centro, era el opuesto de la transición a la paz y el opuesto de la democracia. Y en eso quiero ser muy contundente. Y abro un pequeño paréntesis, Catalina, si me alargo en mis paréntesis me cortas. Un pequeño paréntesis, pero si nosotros pensamos en las elecciones en Estados Unidos, las recientes elecciones en Estados Unidos, Trump-Biden, pues también estaba en juego una mirada histórica, ¿no es cierto? Es decir, la mirada de Trump sobre la historia que constituye Estados Unidos es muy distinta a la mirada de Biden. Pero no solo por el contenido fundamentalmente era muy distinto, pero también porque Trump de alguna manera confunde su mirada con la totalidad de la historia, ¿sí? Es decir, la mirada de Trump es decir, mi mirada es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabíamos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica que no podíamos confundir nuestros informes con la verdad. Eran una mirada particular, crítica, muy crítica de por qué estábamos en guerra, pero efectivamente si se quiere, su destino no era convertirse en un dogma, sino en gestar y abrir conversaciones sobre nuestro pasado reciente y sobre todo abrir conversaciones que no habíamos podido dar sobre el pasado reciente porque de alguna manera la guerra lo que imprime es el ruido
el ruido de las armas es tan ensordecedor que discutir sobre la historia reciente se borraba en muchas regiones del país. Pero además, porque los actores armados tenían el control de la palabra en las regiones, es decir, en los territorios básicamente no se discutía, hagamos una discusión de por qué aquí están las FARC y no los paramilitares. Y, ¿por qué aquí en esta región están los paramilitares y no las FARC? No, eso efectivamente en regiones ya de dominio de uno de los actores armados eran conversaciones prohibidas, tabú. Es decir, el dominio de un actor no es solo el dominio militar, sino también el dominio de las conversaciones que se pueden hacer en la esfera pública. Entonces, romper con la guerra, ¿qué implicaba? Dos cosas. Uno, tratar de hacer conversaciones democráticas sobre nuestro pasado reciente y romper el silencio. A veces el silencio impuesto, a veces la censura. Y romper con verdades oficiales, ¿sí? Romper verdades oficiales, romper los silencios, romper el miedo y volver a tomarse la palabra en el escenario público. Tomarse la palabra en el escenario público era supremamente importante por lo que ya dije, es decir, la censura impuesta por los distintos actores, incluido a veces el Estado, no lo saquemos. Era muy importante, pero era muy importante hacerlo de tal manera que romper el silencio no llevara al dogma, ¿sí? Porque era un contrasentido, ¿sí? Entonces ahí empieza mi obsesión con la pedagogía. Porque la pedagogía es realmente la reflexión de cómo llevas tú una narrativa para generar conversaciones y no para cerrarlas. Entonces, ¿qué hicimos y ahí encontré muchas resonancias con lo que hace Constanza y seguramente con lo que hace Catalina a través de Historias para el Futuro, siempre le cambio el nombre, Historias para lo que viene. Pero entonces, ¿cuáles eran esas pedagogías? La primera tenía que ver con, si vamos a hablar del conflicto, las emociones tienen que ser bienvenidas. Aquí no somos historiadores de aquí para arriba y nos olvidamos de aquí para abajo del cuerpo y de las emociones, porque entendíamos que hablar de la guerra era pasar por nuestras emociones, pasar por las emociones de nuestros estudiantes y pasar por las emociones del aula. Es decir, lo primero que teníamos que reconocer era que hablar del conflicto reciente era tomar riesgos emocionales, ¿sí? Era decir, ¿será que hablamos o no de la guerra con jóvenes? Pues ustedes, los historiadores, saben que hay gente que dice, uy, no, qué horror, ¿cómo les vamos a hablar de esto? ¿No? Cerremos la conversación y hablemos de cosas más agradables, más estéticas, más bonitas, más esperanzadoras. Nosotros decíamos, no, tenemos que hablar de ese pasado desgarrador y reconocer que nos va a mover emociones, porque solo reconociendo nuestras emociones, la tristeza, el desamparo, el agobio, todas esas emociones que podemos realmente conectarnos con nuestro pasado reciente y ser agentes de cambio en el presente. Es decir, la agencia histórica en el presente no solo depende de mi cabecita, sino sobre todo de mi corazón y de mis valores, ¿sí? De lo que pone en juego en la escena pública la historia reciente. Entonces, bienvenidas las emociones y por eso trabajamos mucho la pedagogía, distintas rutas para trabajar las emociones. Las emociones creo que se pueden trabajar más, se pueden afrontar y transformar en voluntad de cambio, más a través de la literatura y de las artes que a través de una historia y un relato, digamos, riguroso. Entonces, la memoria histórica
convocaba a profes de ciencias sociales, pero también a profes de artes. Queríamos que la conversación no fuera una conversación objetiva, sino que realmente convocara el cuerpo y las emociones, pero que ese cuerpo y esas emociones encontrara las rutas para poderse expresar. Partiendo del reconocimiento de que hay memorias traumáticas, es decir, ojo, que estábamos tomando riesgos y bueno, y yo sigo convencida que hay que tomarlos, si no la vida, pues es como me quedo en mi sitio de confort y no hago nada. No, hay que tomar riesgos, pero hay que reconocer que puede haber memorias traumáticas. Entonces la pregunta pedagógica es cómo hablamos cómo llevamos testimonios traumáticos al aula, no para que generen memorias traumáticas, sino para que generen memorias ejemplarizantes. Ahorita explico, es un concepto desarrollado por Todorov, pero básicamente la memoria ejemplarizante es aquella que logra conectarse con empatía con el testimonio de las víctimas, pero que logra trascender la literalidad del testimonio. Esto pasó tal día, estos fueron los actores, estos fueron las víctimas, y poner ese evento traumático en un contexto histórico y social de mediano plazo. Es decir, pasar de la memoria traumática a la memoria ejemplar o ejemplarizante quiere decir que tú, como estudiante, eres capaz de identificar las condiciones sociales y políticas que es necesario transformar con el fin de no repetir las violencias sufridas por otros. En otras palabras, pasar del trauma a la memoria agencia tiene que ver con reconocer que somos capaces de sentir, pero luego con ese sentimiento y esas emociones podemos transitar a una comprensión lúcida de las condiciones que dieron lugar al horror. Pongo ejemplos, porque todo esto suena como muy abstracto, pero pongo ejemplos. Trabajábamos con jóvenes la masacre del Salado. Quienes hayan leído el informe del Salado saben que las 30 primeras páginas son devastadoras. Es decir, es como el relato en voz de las víctimas de una masacre que duró 5 días, que fue pública en el campo de fútbol y que vino acompañada de una enorme ferocidad. Bueno, entonces uno dice, uy, Dios mío, pero qué locura entrar por ahí. No, ese es el informe. Pedagógicamente, cuando dijimos vamos a hablar de El Salado, lo que pensamos en términos de las condiciones que subyacen a la masacre del Salado y que habían puesto de presente las comunidades campesinas era que detrás de estas masacres lo que estaba en juego era la tierra. Entonces la entrada, fíjense ustedes, cuando fuimos a hablar con los jóvenes de grado 11 de esa masacre, no era la masacre en sí misma, la entrada era la disputa sobre la tierra. Pero para conectar a los chicos, sobre todo chicos urbanos, por ejemplo, chicos de Bogotá o en fin, con el problema, con el trauma y con la violencia que habían vivido en El Salado, no entrábamos por la masacre, sino entrábamos por lo que está detrás y es el vínculo emocional que hay entre identidad campesina y territorios, o, en el caso de los jóvenes estudiantes, entre jóvenes estudiantes de la ciudad de Bogotá y los espacios que ellos valoran. Aquí la pregunta pedagógica no es, dígame qué pasó en la masacre, sino, por favor, comprende a través de estas historias puntuales que los seres humanos desarrollamos afectos y emociones frente a nuestros espacios, los espacios que nos rodean, porque esos afectos y emociones que construimos con esos espacios nos permiten saber quiénes somos, ¿sí? Es decir, la identidad está en juego
en nuestra relación, en la relación que construimos con el espacio y, en el caso de los campesinos, con los territorios. Entonces, ¿cómo empezábamos? Empezamos discusiones con los jóvenes sobre espacios que eran altamente valorados por ellos, significativos, relevantes. Ellos traían esos espacios. Unos decían la cancha de fútbol, el otro decía no, la esquina, la tienda de la esquina o la cancha de, en fin, ellos escogían. Y alrededor de esos espacios que ellos escogían, trabajamos conflictos. ¿Por qué? Ay, perdón que me emocione. Porque el conflicto, porque en parte el tránsito de la guerra a la paz tiene que ver también con el hecho de aceptar que vivir en sociedad es vivir en conflicto. Entonces, sí, queríamos, uno, que entendieran el afecto que hay entre los seres humanos y los espacios donde ellos se ven reconocidos, y dos, que esos espacios generan conflictos. Conflictos en distinta escala, pero finalmente conflictos. Escogíamos un conflicto con los chicos y luego trabajamos ese conflicto y, ¡oh sorpresa!, luego trabajamos memoria. Entonces, pues ahí salían distintas versiones del conflicto. No, es que el grande me empujó, no, es que usted ¿sí? Trabajamos esas distintas versiones de un conflicto para que los chicos entendieran que alrededor del conflicto hay distintas miradas que se construyen. Una vez que lográbamos, y yo creo que lo lográbamos, la verdad, que entendieran esa relación, fíjense que es muy abstracta la relación, pero no entrábamos con una explicación teórica de la identidad y el espacio, sino con un juego sobre identidades y espacios para poder dirimir esa relación y luego los conflictos que hay alrededor de ellas. Luego de trabajar esa parte, si entrábamos a la relación de los campesinos emocional con sus tierras. ¿Cómo? Recogimos coplas de los Montes de María, que son muy bellas y que hablan de la relación que hay entre las comunidades que vienen trabajando esas tierras y esas mismas tierras. Es decir, la copla, el canto, fíjense ustedes que aquí tenemos distintas fuentes. Ojo, la fuente histórica en este caso es una fuente estética y es una fuente que tiene que ver con tradiciones campesinas de los Montes de María. Entonces, los Montes de María, bueno, los que lo conocen saben que tiene una tradición riquísima en cantos y bailes. Entonces trabajamos esos cantos y a través de esos cantos, ¿qué descubríamos? La relación emocional entre la comunidad y su territorio. De tal suerte que antes de entrar al conflicto armado, había un contexto donde los chicos de distintos territorios en Colombia entendían que la relación con el territorio no es meramente económica o explotativa, sino también identitaria y emocional. Y luego sí, bueno, ahí sí, una vez pasábamos por esos momentos, sí entrábamos en las dinámicas del conflicto armado. Cuando entrábamos en las dinámicas del conflicto armado, lo mismo que contó Constanza, poníamos distintas fuentes, siempre había distintas fuentes, distintas voces. Entonces, en los Montes de María hubo, antes de las FARC y el ELN, hubo un pequeño grupo armado que básicamente se llamó el PRT y poníamos citas de personas que habían sido parte de ese grupo, que explicaban desde su mirada por qué habían asumido las armas y luego por qué habían transitado a la paz. Y luego poníamos la voz de los paramilitares, las voces de las FARC y el testimonio de las víctimas.
En cada uno de estas fuentes venían acompañadas de preguntas, no de afirmaciones categóricas del profesor, donde les pedíamos a los chicos que exploraran la fuente, quién habla, desde dónde habla, con qué recursos cuenta, por qué piensa como piensa, de tal manera que el joven o la joven empezara a ver la fuente no como un escrito muerto, sino como un escrito vivo para ser interrogado. Y en todos los casos había momentos donde hacíamos preguntas sobre las consecuencias que traían ciertas decisiones adoptadas por quienes estábamos viendo. Entonces, en esas decisiones, por ejemplo, en el caso de los paramilitares, poníamos la justificación que dio Castaño de por qué él había tomado las armas y por qué habían cometido los paramilitares masacres. Poníamos esa justificación y luego poníamos los testimonios de las víctimas de la masacre del Salado y las cifras de la cantidad de masacres y de víctimas que había habido en el Salado. De tal suerte que aquí había una segunda cuestión que queríamos que reflexionaran los chicos, pero sin echarles un rollo. Es que la cuestión pedagógica es que uno no llega a echar rollo, uno tiene que dejar que los chicos exploren. Entonces aquí la cuestión era que los chicos se preguntaran por las consecuencias de cierto tipo de decisiones. Y las consecuencias no solo en términos de las justificaciones que dan los actores armados, sino sobre todo las consecuencias en voz de las víctimas. Y con esto podría hablar mucho más, pero creo que necesitamos tiempito para las preguntas. Entonces voy cerrando. Y digamos, con estas voces y las consecuencias que habían traído las decisiones de los grupos armados, trabajábamos también la relación empática, ¿sí? La relación de empatía mucho en clase. Es decir, aquí volvían a entrar las emociones. Explorábamos cómo se sentían los estudiantes frente a estos discursos, qué emociones les provocaban esos discursos o los testimonios de las víctimas. Y por último, cerrábamos no con la masacre, porque pues eso sí hubiese sido muy perturbador, sino con la agencia. Entonces mostrábamos todo lo que habían hecho jóvenes del Salado para afrontar las consecuencias de la masacre, recuperar la vida en comunidad y abrir, si se quiere, una historia de futuro. Y con esto cierro. Para pasar de la memoria traumática a la memoria ejemplar, que es, digamos, lo que está detrás del andamiaje de la pedagogía de la memoria que nosotros proponíamos, estaba la convicción de que la agencia, es decir, la capacidad que tenemos los seres de transformar nuestros entornos, es fundamental porque es lo que ubica al joven frente a su posibilidad de no simplemente ser objeto de la decisión de otros, sino sujeto de la historia para abrir paso a una agenda de, digamos, sueños y agenda política que los jóvenes tienen hoy en día. Entonces, ahí cerrábamos con, digamos, ese recorrido con la agencia de los chicos. Ay, perdón, olvidé decir algo. Trabajamos mucho sobre estereotipos y estigma, pero con eso dejo, digamos, había todo un capítulo sobre cómo los seres humanos, a través de nuestro lenguaje, continuamente producimos estereotipos de los otros que derivan fácilmente en guerra. Pero eso lo trabajamos desde las experiencias de los estudiantes, es decir, cómo ellos se estereotipan y son objeto de estereotipos y cómo sufren de los estereotipos que otros les ponen,
para luego transitar a cómo esos estereotipos en el marco de un conflicto armado se transforman en estigmas y se transforman en engranajes de enorme sufrimiento, pues que provocan enorme sufrimiento. Y ya. Listo, gracias María. Estaba terminando ahí la idea. Bueno, ahí se hizo lo posible con la traducción. Vamos a ver. Hice una embarrada grande, pero después se las cuento. No puedo borrar lo que escribí. Bueno, abrimos a preguntas del público. Entonces los oímos. So we open now for questions. The floor is yours. Desde México, ¿qué tipo de problemas se pueden encontrar al trabajar temas tan sensibles con los alumnos más jóvenes de las ciencias sociales? ¿Y cómo lidiar con ellos? ¿Y cómo tener un mayor impacto en la sociedad fuera de las aulas? ¿Se quieren pedir? Yo creo que la primera va más para María Emma, quizás, porque creo que la audiencia de Historia entre Todos no ha sido necesariamente jóvenes, ¿cierto? O no sé si también quieres añadir algo ahí, Constancia. Como quieran, pues, también podría decir algo pensando en los estudiantes en la universidad, pero como consideren. En el orden que quieran. Como quieran. Si quieres, dale, Constanza, que ya tenías como una idea con los estudiantes, y luego María Emma. Sí, es una cosa muy sencilla, pero lo que yo pienso, digamos, siendo profesora en una facultad de ciencias sociales, es que, y es algo que María Emma también dijo, y es que yo creo que hay que perder el miedo a hablar de ciertos temas. Y eso también lo discutimos mucho en el grupo de Historia entre Todos. Porque claro que al principio es difícil, uno no sabe cómo hablar de ciertos temas con públicos que son distintos, pero tampoco a veces con estudiantes, a veces es difícil. Son temas delicados, son temas sensibles. Muchos de estos estudiantes han vivido de cerca el conflicto, sin duda, muchos no. Lo que creo es que, y estoy de acuerdo en eso, y es que debemos perder el miedo, o sea, no hay que tener miedo a hablar de esto, porque estas conversaciones se pueden hacer con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha atención, digamos, a los estudiantes que están participando, pero no hablar de esto, ocultarlo, pues es hacer como si no pasara nada. Entonces yo creo que sí hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que permitir que todos hablen. En las universidades pues hay que hacerlo a partir de lecturas o de medios audiovisuales o de lo que sea que transmitan la información de pronto que los estudiantes no tienen. Pero yo creo que la discusión se tiene que hacer. Entonces, yo diría que lo primero que hay que hacer es no tener miedo de discutir ningún tema, ningún tema. Los temas, por ejemplo, que digamos, sí, hay temas que son delicados, pero no pienso que haya que silenciarlos por eso, o que haya que darles la espalda y no discutirlos porque eso es asunto de otro tipo de expertos. O sea, yo creo que a nosotros como historiadores nos toca hablar de esto, nos compete hablar pues de la historia reciente, que ha sido una historia dolorosa, pero que también ha sido una historia llena de reivindicaciones y de fuerza, y que todo eso lo podemos hablar. Sí, digamos que la caja de herramientas de la que les estoy hablando, que se puede descargar también si ustedes la quieren ver, se llama Aprender la paz y desaprender la guerra. Estaba pensada para grado 10º y 11, es decir, para los últimos grados de bachillerato. Para los chiquitos, para los muy chiquitos, había un cuento sobre desplazamiento que trabajamos con una mujer que generosamente nos cedió la historia, los dibujos, y básicamente el cuento trabaja el desplazamiento de forma muy delicada, es decir, sin esconder que hay emociones dolorosas en quienes tienen que abandonar un territorio por la fuerza de los otros, pero que también hay la posibilidad de que otros acojan a esas personas y, si se quiere, las convoquen a un mundo en común mucho más democrático y, digamos, le den como la bienvenida. Entonces, para los chiquitines teníamos el cuento que buscaba también con los chiquitos pensar cómo acoger al otro que es distinto a mí, cómo ser democráticos. En el fondo,
no es un cuento solo sobre desplazamiento, sino es un cuento de cómo los seres humanos frente a la diferencia nos sorprendemos, a veces nos da miedo y entonces a veces negamos al otro y negamos esa diferencia. Y era cómo podemos transitar como de la sorpresa y el asombro y a veces la negación del otro a acoger y ver en ese otro un enriquecimiento y una posibilidad de ensanchar nuestros mundos. Digamos, a mí ese cuento me encanta, pero es para chiquitines. Y entre la edad de 7 años a 14, 15 años, nos quedó el hueco, es decir, no alcanzamos a trabajarlo, porque yo confieso algo, esta caja de herramientas duramos 3 años, 4 años, dándole vueltas y revisando qué efectos producía en aula y digamos que tenemos que seguir pensando esas pedagogías para esas edades porque pues cada edad requiere, digamos, de estrategias pedagógicas distintas. Yo no creo que pueda haber los mismos principios inspiran esas distintas pedagogías, pero las pedagogías sí son distintas según la edad. Entonces, eso es lo que yo diría. No me acuerdo la segunda pregunta. Era how to have greater impact on society outside the classroom. Las experiencias de ustedes, cómo lograr ese impacto más fuera del salón de clase. Pues lo estamos tratando, ¿no? Es que es un proyecto a largo plazo y yo creo que todas las que estamos aquí tratamos de hacerlo, pues ahorita Constanza con la Cátedra de Paz, Catalina también escribes a veces en los medios, yo escribo en los medios a veces cuando tenemos algo que decir, algo que si no lo decimos nos perturba profundamente, entonces usamos medios. En Colombia hay plataformas de medios alternativos cada vez más fuertes y liderados además por gente joven. Entonces, digamos que los puentes para comunicar están y yo creo que las que estamos aquí convocadas tenemos perfectamente claro que tenemos éticamente un compromiso de ser también gestores públicos, digamos, figuras en lo público que abren conversaciones difíciles porque están convencidas que el tránsito a la paz no es un proyecto de gobierno, sino, como lo dije, creo que al inicio, un proyecto de país. Es decir, que todos y todas las colombianas nos vamos a beneficiar de la transición del conflicto armado a la paz. Yo tengo una pregunta la cual les mencioné al principio antes de que empezáramos la charla. Un historiador público que está en Lituania no pudo asistir, pero quería que les transmitiera la pregunta. ¿Qué rol tiene la historia pública, si ha tenido alguno, por ejemplo, en los casos de falsos positivos en Colombia? Eso es la idea que él quería transmitir, como cuál ha sido la historia pública. ¿Ustedes qué creen que cuál puede ser el rol de la historia pública para denunciar este tipo de atrocidades? Yo quiero decir ahí algo chiquito y es que habíamos conversado nosotros antes de empezar esta conversación, pues que realmente a mí no se me ocurre ningún ejemplo pues, de historia pública que se haya hecho alrededor de ese caso. No sé si pensando se les ocurre algo a Constanza y a María Emma. Yo solamente quiero iluminar, digamos, porque sería importante traer la historia a ese caso, ¿cierto? El caso de los falsos positivos para los que no son colombianos es el asesinato de personas a manos del Estado, haciéndolos pasar por supuestos combatientes en el marco del conflicto armado. Eso tiene un nombre legal y en ese momento se llama muertes extrajudiciales, asesinatos extrajudiciales. Yo creo que allí habría una historia importantísima que contar, y es que esto no es una excepción, esto no es una irregularidad de este marco del conflicto en el que estamos. Esto tiene una historia en Colombia, ¿cierto? En Colombia tenemos una larga historia a lo largo del siglo XX, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX, de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado colombiano, que se ven legitimadas
es el presupuesto de que para mantener el orden público el Estado puede, ¿no? Esas cosas pasan, son como errores de guerra que pues pasan porque en medio de este conflicto en el que nosotros estamos, pues, ¿no? Son. Entonces yo sí creo, por ejemplo, allí yo veo una oportunidad importante para historizar algo de tal manera que como sociedad lo entendamos más allá del evento, que no es un evento, ¿no? Los falsos positivos en Colombia son miles. Pero sigue como esta discusión de que es un error, de que son unas cuantas manzanas podridas en el ejército, y si no mostramos la sistematicidad de este tipo de eventos, no solamente en el marco de estos falsos positivos del siglo XXI, sino en una historia que viene desde el siglo XX, de excesos por parte de la fuerza pública, pues es difícil la transformación que requerimos como sociedad, ¿cierto? Que pasa porque deslegitimemos esa fuerza que le damos al Estado, ¿cierto? De sobrepasarse a los derechos humanos. Yo diría lo siguiente, yo lo que creo es que la historia de los falsos positivos sí se ha contado de manera pública, es decir, sí ha llegado al escenario público de la mano de las víctimas sobrevivientes, las madres, los familiares, que muchas veces han logrado articular un discurso muy elaborado sobre las condiciones que dieron origen a los falsos positivos. En ese sentido, yo diría que las madres por ejemplo, las madres de Soacha o, bueno, hay muchos familiares, a raíz de las luchas que emprendieron por recuperar los cuerpos de sus hijos desaparecidos y asesinados, por impugnar la impunidad alrededor de esos falsos positivos, se transformaron en intelectuales. Es decir, ellas elaboran no solo el evento de su hijo, sino que ponen en contexto ante la opinión pública el entramado que hizo posible la impunidad alrededor de esos casos horrorosos. Entonces yo diría que hay una historia pública que está siendo contada por las víctimas, es decir, que las víctimas son historiadoras, no son solo víctimas, ponen contextos, ponen hipótesis, muestran, quienes quieran ver, por ejemplo, en audiencias de la JEP, en este momento, hablar las madres que hablan en esas audiencias de los falsos positivos, ellas perfectamente conectan cómo había personas del CTI, no solo la fuerza pública estaba involucrada, esto fue un entramado, una red de complicidades que hizo que justamente se convirtiera en patrón. Entonces, creo que es muy importante reconocer que las víctimas son historiadoras y que nos están ayudando, que la historia se salió de la academia, pongámoslo así, y que hay muchas personas, ciudadanos del común, que fueron obligados por la misma brutalidad a convertirse en historiadores para que otros no vivan lo que ellos vivieron. Entonces, creo que eso es muy, muy conmovedor. Y lo segundo es que... Yo quiero añadir una cosa, que se convirtieron en historiadores sí por la brutalidad, pero yo también creo que es importante reconocer nosotros por nuestro silencio, porque en la academia hemos estado muy callados frente a eso. Ya. O sea, ese es nuestro rol. Bueno, yo no sé, tal vez más en la disciplina de la historia, sí. Pero si tú vas a ver, en la Facultad de Derecho se han hecho bastantes cosas sobre falsos positivos. Digamos, yo creo que lo que nos falta, y lo digo con un poquito de exasperación, es un poquito más de diálogos interdisciplinarios, porque yo sí creo que en la academia se ha hablado de la violación a los derechos humanos, de cómo esto hay un patrón muy largo, pero a veces faltan diálogos más interdisciplinarios porque efectivamente en esos diálogos interdisciplinarios puede haber la fuerza para tener miradas más complejas de este país, digo yo. Sí, sin duda. Es que con lo que acaban de decir, María Emma, digamos, acabo de pensar en el poder que tiene, digamos, las narraciones, por ejemplo, de las madres de los jóvenes
ligados, digamos, a los falsos positivos. Y lo que yo estaba pensando, volviendo a la pregunta anterior, y es, digamos, cómo trabaja uno esto en un salón de clase. Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho y que hemos hecho algunas personas también en la universidad y en otras universidades es, o sea, yo creo que uno tiene que en los salones de clase también enfrentarse a la diferencia y, como ya decía, pues enfrentarla sin temor, pero además enfrentarse a la diferencia juntando lo diferente. Entonces, nosotros hemos tenido clases en las que han sido invitados miembros de las autodefensas, desmovilizados de las FARC, madres de los falsos positivos, y estas conversaciones son muy importantes porque están fuera del contexto, digamos, de allá del mundo y están dentro de un salón de clases que, digamos, que normalmente no las permiten, no suceden usualmente. Eh, y eso tiene un enorme poder en la experiencia de los estudiantes, en sus experiencias personales, emocionales, de aprendizaje, en fin, porque se enfrentan a estas personas que muchas veces temen, que odian, que no quieren ver, y al tenerlas al frente y conocer sus historias, pues las humanizan. Y ese ser humano que está al frente obliga a pensar de maneras distintas en la sociedad en la que se vive, en la idea que uno tiene del conflicto, en la idea que uno tiene de los malos y los buenos, o sea, complejizar algo que es realmente complejo. Y yo creo que eso es parte también de las herramientas que uno puede utilizar para, como preguntaba alguien, para tratar temas que son tan delicados, ¿no? Y es pues que hablemos entre todos, ¿no? Que hable la diferencia, que hable las personas a las que tememos, o a las que odiamos, o a las que no queremos, o a las que no queremos ver. Creo que eso puede ser también muy útil en los procesos de aprendizaje, en la educación. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Libardo Gómez. Muchas gracias a las tres, siempre muy iluminador. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo usar nuevos medios para incentivar las discusiones sobre el conflicto, posconflicto, en los lugares y ambientes menos amigables con esas conversaciones? Pienso no en grandes escenarios, sino en la mesa de comida entre familias de ciudades grandes, medianas y pequeñas, en las que las familias todavía se resisten a hablar del conflicto. Quizás tengo en mente proyectos como el del New York Times con 1619 y el documental sobre la guerra de Vietnam. Pues, si quieren, yo cuento un poquito lo que ha acontecido en algunas de mis clases con la historia familiar, porque ha sido muy interesante. Digamos, yo creo que las familias, cuando yo decía que la palabra se silenció en Colombia, aún en la familia se silenció, es decir, en muchas familias se vivieron hechos muy traumáticos de todos los lados que las nuevas generaciones no conocen. Entonces, pues hay propuestas pedagógicas para romper esos silencios, ¿no? Por ejemplo, el álbum familiar y hacer un recorrido intergeneracional con el álbum familiar y preguntar qué pasó aquí o, en fin, hacer líneas de tiempo, cuándo nací yo, cuándo nacieron mis hermanos, mi padre, qué estaba ocurriendo en el país, o trabajar alrededor de lo que yo llamo los ausentes. Es decir, en el álbum familiar puede haber la foto de una persona de la que nunca se habla, porque justamente evoca situaciones muy dramáticas. Entonces creo que es oblicua la manera de abrir la memoria, no es dime qué viviste mamá hace 40 años, sino alrededor de objetos que evocan memorias, que están cargados de memorias, empezar esas conversaciones. En la mayoría de familias salen entonces eventos dramáticos que empiezan a ver la luz en un escenario pequeño de la familia y un poco alrededor de esa luz se puede también trabajar el trauma para que el trauma encuentre el carril para expresarse de otra manera y no como un silencio denso que nos hunde. Ahora, hay discusiones en familia que son difíciles porque hay posturas distintas.
y hay adultos que tienden a ser un poco, ay, voy a decirlo así, yo sé que no es muy amable, pero no se me viene a la cabeza nada más. Un poco al estilo Trump, ¿no? Yo tengo la verdad y lo que tú estás diciendo es errado y no te quiero ir y, ¿no? Chao, candado. Pues aquí hay, digamos, hay también un llamado de atención para que las familias puedan aceptar que hay discusiones difíciles y que no, para querernos, no tenemos que pensar lo mismo. Cuando pensamos antagónicamente, es decir, cuando en una misma familia hay una persona que piensa que el acuerdo es lo peor que le pasó a Colombia y la otra piensa que el acuerdo es la puerta de salida a la guerra, cuando hay esas dos posiciones opuestas, yo pediría que haya como un trabajo de ciudadanía dentro de la familia para que ese antagonismo se pueda trabajar con respeto. No nos vamos a poner de acuerdo. Habrá papás y habrá hijos que no se pongan de acuerdo. Pero la cuestión es que el papá reconozca que el hijo tiene otra mirada y que esa mirada puede tener argumentos para su hijo que son válidos. Es decir, voy a decirlo, y yo no soy psicoanalista ni nada de eso, pero es como aprender a vivir con la alteridad, aprender a vivir que no somos idénticos, que nos podemos querer, pero que somos distintos y pensamos distinto. Ahora, es que el otro día me leí una tesis que me prendió 20 alarmas. Que la conversación va a ser apasionada y a veces difícil y a veces muy incómoda. Sí, señores. Sí, señores, va a ser muy incómoda. Que puede haber momentos de ruptura en donde una persona diga, no hablo, ya, me callo y no vuelvo a hablar al respecto. Sí. Pero al menos empieza a haber alguno de esos diálogos. Y esos diálogos, si se pueden llevar de manera democrática, vuelvo y reitero, sin arrasar al otro y sin pensar que uno tiene la verdad completa, son principios de democracia que a mí me parecen muy importantes. Yo quisiera solo añadir una cosa chiquita y es pensando en la pregunta, y me lo estoy imaginando también en el salón de clases, y es, por ejemplo, hacer, digamos, algunos de los trabajos que yo he hecho en clase con los estudiantes desde hace ya tiempo es hacer historias orales muy sencillas, es un trabajo muy, muy sencillo, muy gran sofisticación porque es un trabajo dentro de una clase en la que el ejercicio es entrevistar a una persona de su familia. Tiene que ser alguien de su familia. Puede ser el tío, el abuelo, el papá, la abuela, bueno, en fin. Y además, cuando uno dice sobre alguna cosa histórica, todo el mundo piensa que tiene que ser pues acerca de algo, no sé, la toma del Palacio de Justicia o algo así. Y pues histórico puede ser, no sé, la llegada del televisor, cuando empezó a usarse minifalda, qué sé, cualquier cosa que haya producido algún tipo de cambio, no sé. Y estas discusiones son muy enriquecedoras porque son jóvenes que muchas veces no han hablado con sus papás o sus abuelos de nada de su vida en el pasado. Y hay muchas historias que aparecen de repente que son dolorosas, que son difíciles, que no se imaginaban. Y estos jóvenes descubren en sus padres o en sus abuelos unas personas que no conocían, unas historias que no conocían, que se les revelan como un gran descubrimiento. Y además creo que el hacerlo, digamos, con el acompañamiento en una clase también es bueno porque pone eso en un contexto más grande. Y se entiende, digamos, no sé, que el proceso de migración del abuelo que vivía no sé, en Santander a Bogotá no sé, a mediados del siglo XX, pues tuvo que ver con un conflicto, que él está sentado en una universidad en Bogotá porque eso pasó en el pasado, porque eso pasó hace unos años, porque hubo un conflicto que hizo que sus abuelos tuvieran que emigrar. Y eso, digamos, que puede producir unas discusiones al interior de las familias promovidas, digamos, desde las universidades o desde la educación, que creo que pueden ser muy enriquecedoras, para conocerse, digamos, entre generaciones.
Tenemos 5 minutos más si alguien quiere hacer una última pregunta, último comentario, una observación. We have 5 minutes left if somebody wants to make a comment, a question, a remark, anything. Si no hay más preguntas y si están de acuerdo, No, podemos... sí hay, Sí, mira. ay, perdón, ¿dónde? Ay, perdón, no la Esteban vi. Zapata Esteban Viesner. Zapata. Sí, perdón, Esteban. Hola, quisiera saber de qué forma se pueden realizar ejercicios de historia pública que inviten a la gente a crear sus propias narrativas históricas sin Sí, caer en el lugar de todas las posturas son válidas. muy bien. ¿Válidas? ¿Cómo puede la disciplina histórica aportar en ese sentido? Ujú, muy bien. ¿Quién se lanza? Dale, María Emma, que yo acabo de... Muy buena tu pregunta, Esteban, porque también me tiene un poquito irritada como el todo vale, ¿no? Ay, tan pluralistas todos. Y yo creo que la memoria histórica o el lugar de la memoria histórica no es bienvenidas todas las posturas, aunque sean falsificadoras y aunque sean negacionistas y aunque sean trompistas en el sentido del arrasamiento del otro. Creo que efectivamente hay unas fronteras muy claras que son éticas y que tienen que ver también con el hecho de que hay eventos que se pueden establecer que no dejan, que no están abiertos a la conversación. ¿Sí? Porque, voy a decirlo de esta manera, el juez, el historiador y el ciudadano de a pie se han puesto de común acuerdo alrededor de un hecho. Pero se han puesto de común acuerdo alrededor del hecho porque ha habido una contrastación de fuentes que ha llevado a decantar ese hecho. Yo siempre pongo un ejemplo que es bastante incómodo para algunos, que es el ejemplo del Palacio de Justicia. Bueno, los colombianos y las colombianas sabemos que alrededor de ese evento traumático, porque perdimos la Corte Suprema de Justicia que murió en la toma y la contratoma del Palacio de Justicia, pues hay dos versiones. Hay una versión que minimiza los hechos y la responsabilidad de la fuerza pública en la desaparición de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. Hay una negación, eso no pasó. Pero los jueces, los historiadores, las propias familias sobrevivientes de las víctimas han demostrado que hubo 11 desaparecidos. ¿Sí? Okay. Entonces, yo no pido que todos nos pongamos de acuerdo alrededor de si fue la culpa del M que se tomó el Palacio de Justicia o si fue la culpa del ejército. Alrededor de eso vamos a tener discusiones, ¿sí? Y habrá distintas formas de interpretar los hechos. Pero que hubo 11 desaparecidos que estaban en poder del ejército, eso no está abierto a la discusión. En otras palabras, yo creo que las conversaciones van cerrando, estableciendo algunos hechos como hechos ya establecidos, porque logran a través de la contrastación de fuentes decir quién le hizo qué a quién, punto, ¿sí? Y luego podemos conversar, y serán conversaciones muy acaloradas, sobre responsabilidades, sobre digamos, cómo la toma y la contratoma se salió de madre, por así decirlo, y por qué unos y otros tienen distintas responsabilidades. No sé si contesté a tu pregunta, pero no es aceptable el negacionismo, no es aceptable en una conversación de memoria histórica que nieguen ciertos hechos ya establecidos. Sí es aceptable que esos hechos sean motivo de debate público muy acalorado sobre responsabilidades frente a esos hechos. Quisiera añadir algo muy chiquito y es algo que tiene que ver
con un tema que creo, digamos que en la Cátedra de Paz de hecho, y que yo creo que es muy importante hoy en día, es cuando hablamos de posverdad. Y yo creo que esto del todo vale puede terminar llevando a eso, y es a decir que no importa la evidencia, que no importan los hechos, que no importa la corroboración y que todo vale. Y que puede, y que además y que mentir, digamos, tampoco tiene problema, y mentir sin límites, ¿no? Que además no solo no tiene problema, sino que pone presidentes, y digamos está llevando, digamos, a unos resultados que son muy peligrosos, me parece a mí. Y yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta, y estaría de acuerdo con lo que acaba de decir también María Emma, y es que una cosa también, digamos, apelar, por ejemplo, a la libre expresión. Yo oigo a veces cuando la gente discute en Twitter o en estas redes, que dice que cuando está planteando claramente un discurso de odio, terminan apelando a la libre expresión. Y no es lo mismo. O sea, no. Esto tiene unos límites y el discurso del odio no entra ahí. Pero además también, y esto también ocurre en los medios, y es que con la idea del balance, que también lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando se lleva, digamos, a un político o a alguien a una discusión pública en un medio, y se deja hablar digamos, a los dos que se consideran dos lados o dos extremos de manera igual, porque hay una idea de balance, pero sabemos que uno está mintiendo, pues eso no es balance, porque alguien está mintiendo. Entonces yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos y creo que es una pregunta muy importante y es que no todo vale, no todo es libertad de expresión, no podemos apelar a estas ideas de balance o de que todos podemos hablar porque no todo es igual. Y uno tiene que tener pues el juicio y el rigor, y ahí entramos pues, de nuevo en el rigor del análisis y digamos el cuidado pues de ver la diferencia. Yo quiero añadir una cosita más a lo que ustedes han dicho que me parece todo súper pertinente, y es que sí, o sea, en efecto está el nivel de los hechos, ¿cierto? De las mentiras, que no puede ser, no todo vale, listo. Eso ya los podemos corroborar, pero la historia es más complicada que eso, ¿cierto? Está el nivel de los hechos, pero luego está el nivel de las interpretaciones, ¿no? Y el caso que hablaba María Emma del Palacio es clave, porque digamos, no está bien, si alguien dice no hubo desaparecidos, pues podemos demostrar que sí hubo desaparecidos, eso es un hecho corroborable. Pero cuando la interpretación de alguien es que la fuerza del Estado, que hay una legitimidad, digamos que está bien que el Estado haya respondido así, y otra persona interpreta distinto, que no está bien que el Estado responda así. Yo creo que también en ese nivel es importante poner también otro límite, y es que nosotros, digamos, históricos y todo que son, existen los derechos humanos, ¿cierto? Y hay unos límites, digamos, morales, que tampoco están. Pienso yo que como sociedad tenemos que tener unos límites de que es debatible y que no, ¿cierto? Entonces también hay unos límites, digamos, en ese campo interpretativo, sin presuponer, digamos, la ley es histórica, los derechos humanos son históricos, ¿cierto? Quiere decir que no los conseguimos igual hoy que como los conseguíamos hace un tiempo, están sujetos a cambiar, pero tenemos esas normas en algún momento determinado porque son importantes para la convivencia, para el respeto, para la dignidad. Entonces también eso es un límite frente a las interpretaciones que son viables o no. Sí. Sí, Cata, pero ahí yo diría que tu discusión es una discusión válida, pero no podemos negar que hay una discusión alrededor de eso, ¿sí? Es decir, que tú te vas a afrontar a un sector colombiano que va a decir, no, es que, como dijo, bueno, estábamos defendiendo la democracia, o sí, bueno. Maestro. Defendiendo la democracia, maestra. Sí, ese sector existe en Colombia y la pregunta es cómo podemos entablar un debate para demostrar que aún en ese caso, en ese discurso que ellos tienen para justificar lo que hicieron, había una desvalorización de los límites que se le impone a la fuerza del Estado en un régimen democrático, ¿sí? Pero hay una discusión, es decir, hay una discusión y creo que esa discusión tenemos que estar dispuesta a darla así nos convoque todas nuestras emociones, no sé cómo decirlo, ¿sí? Sí, no, yo te entiendo la invitación que tú estás haciendo, María, de que no se puede cerrar, como ser fundamentalista y cerrar a que esa discusión no exista, porque hay gente y mucha gente que piensa así. Pero digamos que a mí sí me preocupa mucho que ese pensamiento, siento yo, que ha ido ganando mucho espacio, ¿no? Que también es un todo vale, ¿no? Por defender, o sea, ¿hasta dónde ponemos la raya por el orden, por ejemplo?
para defender el orden público, ¿dónde está la raya? Ujú. Y me preocupa que digamos que discursos que hace unos años nos parecían no válidos, no aceptable que alguien piense así, cada vez ganan más cancha en los medios, ¿cierto? Como una moralidad que se extiende y digamos, no quiero caer en sonar como moralista, así fundamentalista, pero me preocupa. Pero de acuerdo, digamos, en el salón de clase creo que la conversación hay que tenerla, que el error sería no abrir el espacio de discusión con los estudiantes. Exacto. De acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que quiero dar un ejemplo y con esto cierro, porque me pareció muy interesante. Creo que fue el domingo que salió en prensa un artículo hablando de nuevo sobre la decisión que tomaron los medios de comunicación en Estados Unidos de cortar al presidente, ¿no? Ustedes saben que no solo CNN, sino Fox cortó a Trump. Todos, sí, casi todos. Y aquí hubo una discusión, algunos periodistas decían que eso no les parecía, y hoy por fin vi a alguien que me alivió, me hizo sentir menos sola, porque decía un poco lo que decía Constanza. No es lo mismo una persona que está mintiendo, ¿sí? Como así sea el presidente, y que tiene entonces el micrófono abierto por su presidencia y por lo tanto, por el hecho de estar mintiendo, defendía a los medios que lo habían cortado. Decía, es que aquí, porque existe un derecho superior, y es el derecho a la verdad, el derecho a una información, digamos, una información, ¿cómo se llamará eso? Genuina, o una información rigurosa. Entonces creo que eso, digamos, me hizo sentir que hay derechos que ponen lo que también Catalina estaba diciendo como unos límites. Yo voy a censurar al presidente, pues sí, si está diciendo mentiras, unas mentiras además que podían llevar a una guerra civil, cosa que nadie se imaginó en el mundo, ¿no? Era Sí. como, ¿qué es esto? Así es. Así es. Bueno, dado que son las 3:40, Uy, Nos pasamos. que tenemos una de nuestras participantes que tiene que ir a dar clase, les agradezco mucho a todas, pues bueno, a María Emma, a Constanza por haber aceptado esta invitación hoy, por compartir con nosotros sus experiencias tan interesantes, y al público que estuvo conectado, las preguntas. Muchas gracias por la conversación, y a Jimena, obviamente, que es la que convocó todo. Pues A muchas usted. gracias. Muchas gracias a las tres, a Catalina, a Constanza y a María Emma por haber aceptado esta invitación. Fue una discusión súper interesante. Va a quedar grabada también para que el público la pueda ver más adelante. Estamos muy agradecidos en nombre de la Federación Internacional de Historia Pública. Thank you very much. We are very grateful for you for accepting this invitation. The International Federation for Public History thanks you again, and this video will be uploaded as soon as it's processed, so you can take a look whenever you want. Thank you very much for being here and for accepting this. And thank you to the audience as well. Muchas gracias a usted. Gracias. Adiós. chao.